Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Están contentos? Yo también estoy contento de estar con ustedes. Bueno, vamos a dar paso a la palabra. Ya sabes, estamos llevando el libro de los Salmos. Este salmo que corresponde el día de hoy es el Salmo número 25. Así es que vamos a entrar de lleno, ¿sale? Vamos a orar brevemente para disponernos. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu gracia y tu amor para con nosotros, te pedimos, Señor, que nos des gracia a mí para hablar tu palabra, Señor, y a mis hermanos para escucharte, porque es nuestro deseo, Señor, conocer tu voluntad. Es tu deseo, Señor, hacernos crecer para ti, Señor. Y nosotros, como tu iglesia, queremos decirte que hemos venido hoy a este lugar para escucharte, Señor. Nuestra alma necesita tu guía y tu protección. Úsame, Señor, conforme a tus misericordias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, abra su Biblia, por favor, ahí en el Salmo 25. ¿Ya lo tiene? Mire, hermano, pues este salmo fue escrito por David. Este salmo está escrito por él de una manera de acróstico, es decir, cada párrafo es la inicial del alfabeto hebreo. No les voy a decir cómo es porque pues ni yo me lo sé, no sé cómo pronunciarlo, pero es un acróstico, es una oración de David hecha de esta manera. No nos dice en qué etapa de la vida de David se escribe, lo escribe él. Sin embargo, en el Salmo, dentro del Salmo, hay una frase que llama la atención para saber esto. Dice el Salmo en una parte, ahorita lo vamos a ver más adelante, dice: no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Y podemos pensar que ya David ya tiene una edad un poco más avanzada, ya había dejado la juventud. Esa es la única idea que nos puede dar en qué momento escribió esto David. Es un salmo muy vasto, muchos temas profundos, y de repente ahorita que lo vayamos viendo, parece que brinca de un tema a otro, pero vamos a ver lo que Dios nos quiere hablar. No vamos a verlo versículo por versículo porque pues es muy grande, pero la dirección que Dios me daba en cuanto al tema de compartirles este salmo es que Dios quiere que podamos ver que Él es nuestra guía y nuestra protección. Ese es el tema de esta enseñanza: nuestra guía y nuestra protección en Dios. Y mis hermanos, este Salmo 25 va muy de la mano de la predicación que se nos compartió durante 2 miércoles pasados. ¿Se acuerda qué salmo era? ¿Salmo cuál? 23. ¿Alguien? Salmo 51. El 23 fue un poquito antes. Es el Salmo 51, ¿verdad? Un salmo de arrepentimiento, y va muy de la mano porque ahorita que vayamos viendo el Salmo 25 vamos a ver a un David que sigue con la misma actitud, pide perdón aún por pecados pasados, siempre está buscando el arrepentimiento, constantemente David con la misma actitud. Y también va de la mano, mis hermanos, porque cuando nosotros encontramos y vivimos en constante arrepentimiento, recuerden que vimos que el arrepentimiento no es una vez, sino que es constante, porque siempre nuestro corazón está inclinado al mal. Entonces constantemente hay que examinarnos, y como orábamos, ¿verdad?, la semana pasada, no sé si se acuerda, aún de los pecados que muchas veces nos son ocultos y que muchas veces ocultamos nosotros. Entonces nuestra vida que vive en el arrepentimiento constante, las cosas comienzan a cambiar, Dios nos empieza a restaurar y las cargas del pecado se van, de tal manera que empezamos a vivir la vida en Cristo de una manera ligera. Empezamos a experimentar el descanso en Dios, aún a pesar de las adversidades que tenemos. ¿Sí lo has experimentado? Aunque hay pruebas, hay aflicciones, hay cosas difíciles, pero podemos experimentar la paz de Dios. Entonces vemos que pues realmente, aunque vivimos una vida de constante arrepentimiento y hay una vida diferente en Cristo, pero los problemas no faltan, ¿verdad? ¿O sí faltan? ¿Tienes problemas el día de hoy?
¿O todo bien? Y de repente cuando preguntamos acerca de los problemas, a lo mejor pensamos en un pecado, ¿verdad? Muy grande. No, pero la realidad es que todos tenemos situaciones difíciles. Estamos batallando en este momento con diferentes situaciones, cada uno en lo personal. Todos tenemos problemas, principalmente con nosotros mismos, nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestras maneras. Y también las cosas externas que suman, ¿verdad? A veces las cosas son difíciles con nosotros mismos y también añade lo externo. Y David, hemos visto que había dejado ya atrás su pecado de adulterio y asesinato, ¿sí lo recuerdan? De eso trataba el Salmo 51, de su actitud. Lo había dejado atrás, pero él seguía teniendo muchas batallas. Él buscaba con ánimo librar las batallas de la mano de Dios, y de esto se trata este salmo. Es David desde lo profundo de su corazón, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo esta oración, este canto sobre sus aflicciones, buscando llevar su vida de la mano de Dios, buscando la guía y la protección de Dios, porque son necesarias. Todos nosotros como hijos de Dios es necesario que busquemos la guía y su protección. Entonces, el día de hoy, como todos los días, Dios quiere mostrarse, quiere recordarnos que Él está aquí para guiarnos y protegernos durante y en medio de todas las circunstancias de tu vida, momento, pequeñas o grandes a tu parecer, porque de repente parece que son cosas pequeñas las que pasamos, ¿verdad? Pero la realidad es que no hay circunstancias pequeñas. Podemos decir, bueno, esto no es tan pequeño, no es tan grande, lo puedo dejar pasar o no me afecta tanto. Y realmente, pues sí afectan. De hecho, muchas veces en los detalles más insignificantes, esas cosas que decimos, y sí me dolió, pero no fue tanto. O estoy batallando, no es tan grande, pero estoy batallando. Es a veces en esos detalles donde empezamos a perder las batallas. Pero si es importante, Dios está ahí, hermano. En cada circunstancia, sea chiquita o grande a tu parecer, Dios está ahí, en todo momento. Y caminamos entonces constantemente por el camino de arrepentimiento, ese reconocer que es Dios en nosotros, que somos insuficientes por nosotros mismos, inclinados al pecado. Dios nos hace misericordia y nos salva. Pero aún siendo salvos, en nuestra vida diaria, tú y yo necesitamos diariamente y en cada momento la guía de Dios. Y la necesitamos para cumplir sus propósitos en nosotros. Y Dios está ahí en cada momento, porque decisiones tomamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y cuando no buscamos la guía de Dios, generalmente tomamos malas decisiones, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros busquemos en Él una guía. Y vamos a centrarnos ahí en el Salmo 25. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Así empieza David este salmo. Yo lo voy a leer en otra versión, en la palabra de Dios para todos. Usted escúcheme y siga también con la versión que tiene ahí. Dice: Señor, a ti entrego mi alma. Dios mío, en ti confío. Por eso nunca seré humillado, avergonzado, y mis enemigos nunca me vencerán. Quien cree en ti nunca será derrotado, pero en cambio, los traidores serán derrotados y quedarán con las manos vacías. Así como empieza este salmo. Es David expresando confianza en Dios. David tenía una situación, angustia en su corazón, lo vamos a ver más adelante, y seguramente había muchos pensamientos en su cabeza. Experimentaba muchos sentimientos, estaba pasando por aflicciones, por dolor, estaba turbado. Muchos pensamientos, muchos sentimientos, muchas emociones. ¿Tú te has sentido alguna vez así? Como comúnmente decimos, con sentimientos encontrados y sentimientos todos desordenados, ¿verdad? Y si hay sentimientos encontrados es porque
nuestros pensamientos están muy desordenados. Entonces, aunque David pasaba por situaciones complicadas, él comienza este salmo declarando en quién ha confiado. ¿Qué hacer cuando te sientes turbado? ¿Qué hacer cuando te sientes que las emociones te están consumiendo? Que de repente ya no puedes con los pensamientos, quieres esforzarte y de repente los pensamientos abruman y estás ahí y viene otra cosa sobre tu vida y de repente como que no hay salida, ¿verdad? Y tú quieres poner orden a lo que piensas, a lo que sientes. Y este salmo nos dice cómo comenzar. Cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida y de repente vienen problemas y como que los problemas ocupan todo el espacio de nuestra vida, ¿verdad? Ocupan la mente, hasta sentimos un hueco en el estómago y nos sentimos raros, turbados. Y si hay un deseo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos impulsa a ordenar todas las cosas y estamos batallando ahí para tener paz. ¿Y cómo comenzar? Este salmo nos va a dar una luz acerca de cómo comenzar a ordenar las cosas, a experimentar la paz. Lo primero que hay que hacer es lo que hace David en este salmo: reconocer a Dios. David comienza declarando quién es Dios, recordándose a sí mismo en quién ha confiado y lo que produce esto. Por eso dice el primer versículo: Señor, a ti entrego mi alma. Dios mío, en ti he confiado. Y luego dice lo que produce la confianza en Dios. Dice, no seré humillado. Es decir, no voy a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque David había confiado en Dios. Entonces, cuando tú y yo nos encontremos en momentos difíciles, cuando los pensamientos nos turben, las emociones suban, no haya tranquilidad, no haya paz, empecemos por recordar quién es Dios para nosotros. Empecemos a recordar en quién verdaderamente hemos confiado. Porque cuando tú y yo nos afirmamos y entendemos en quién hemos confiado, produce declaraciones como estas: Señor, no seré humillado ni avergonzado. Es decir, saldré adelante. Sí, hay muchas cosas que me pueden hacer sentir mal. Sí, hay muchas aflicciones. Sí, hay muchas cosas en contra, pero yo sé quién he confiado. Así empieza. Esa es la manera en la que debemos empezar. Luego dice, mis enemigos nunca me vencerán. Fíjate, no dice que no existirán, dice que no lo vencerán. De tal manera, hermano, que si tú confías en Dios, cualquier cosa que venga a tu vida, si tú confías en Dios y entregas tu alma a Él, como dice el Salmo, no va a haber cosa que te venza. Sí va a haber muchas cosas que te hagan sentir mal, pero de repente el Espíritu Santo te recuerda la Escritura y tu mente te lleva a decir, oye, yo he confiado en Dios, no seré derrotado, no seré avergonzado. Porque la idea de este pasaje, al decir que no será avergonzado, es la idea de que cuando tú confías en Dios, Él no te defrauda. Dice el versículo 3, quien crea en ti jamás será derrotado. Entonces, ya sabemos cómo empezar en esos momentos difíciles. Confiar en Dios. Señor, a ti entrego mi alma. En los momentos difíciles es donde es manifiesto verdaderamente en quién confiamos. Y fíjate que David no está diciendo, no está expresando estos pasajes como si fuera algo nuevo para él. Como si en este momento, Señor, a ti entrego mi alma. No es en ese momento, sino que es una declaración de confianza de lo que él vive. Sabiendo que él vive con la convicción de que ha entregado su vida a Dios. Es decir, que David se sabe en las manos de Dios porque él entiende que él es digno de confianza. Es decir, lo que tú pongas en las manos de Dios, Dios va a obrar. Si tú pones tu vida en sus manos,
En Él puedes confiar, Él es digno de confianza. Él no va a perderte, Él no te va a dejar como estás. Porque tú y yo, hermano, no podemos esperar que las cosas sean favorables en nuestra vida, que las cosas salgan bien, cuando no confiamos en Dios. O cuando medio confiamos en Dios. Porque Dios no medio ayuda, hermano. Él ayuda o no lo hace. Así de simple. Él permite las cosas en tu vida o simplemente no las permite, porque a Él no se le pasa nada. Todo tiene que ver con la disposición de nuestro corazón. Y yo te pregunto esta noche, así como David, ¿has entregado tu alma, tu vida a Dios por completo? ¿Sí la has entregado? ¿Puedes tener paz en esa declaración? ¿Puedes descansar? Porque si tú has confiado tu vida a Dios, hermano, como lo has dicho, y estás seguro de eso, entonces tienes que tener por seguro algo: no serás humillado jamás. Como lo dice David, Dios no te va a defraudar jamás. Dios no va a defraudar la confianza que le tengas. Y toda aquella situación por la que estás pasando ahorita y por la que seguramente vas a pasar, puedes creer y afirmarte en que no serás derrotado. Es decir, que toda circunstancia en tu vida será favorable para ti, aunque no parezca. Aunque digas, ¿cómo esto puede ser favorable para mí? Sí lo es. Porque Dios no te va a defraudar jamás si has puesto tu vida en sus manos. Y no es como si Él estuviera en deuda contigo o tenga un compromiso, sino que Él, por su amor, su bondad y su misericordia, jamás rechazará ayudar a alguien que le pida genuinamente. Si tú vas delante de Dios y le entregas tu vida, Él no se va a negar. Su corazón es el amar, el cuidar, el proteger, el guiar. Dios jamás va a rechazar a quien quiere poner su confianza en Él. Y a veces es fácil saberlo, tal vez también es fácil decirlo. Aún de repente cuando alguien está pasando por una situación difícil, decimos, ¿verdad? No, es que Dios está en control, Él te va a ayudar. Cuando es otra persona, ¿verdad? Pero cuando somos nosotros, ahí es cuando viene la situación difícil. El consejo no tanto, ¿verdad? Vivirlo cuando nos toca a nosotros. Y de repente nos parece injusto y nos parece sin propósito cuando pasamos una situación difícil. Y de repente las palabras se vuelven como nada. Te dicen, es que Dios está en control. Sí, pero es que no sabes por lo que estoy pasando. Es que ¿por qué? Pero Dios quiere que entendamos, que confiemos en Él. Así que, mi hermano, lo que estés pasando, las luchas que libras, las aflicciones con las que te encuentras, los pensamientos que te afligen, esas cosas que parecen muy difíciles y que parece que no tiene fin, o que de repente terminan y viene otra encima. Si tu vida verdaderamente está en manos de Dios, eso quiere decir que esa situación será favorable para ti. Y no es un consejo de hombre, es la palabra de Dios, es su promesa. Como dice Romanos 8:28, ¿verdad? Sabemos, entendemos que Dios obra en toda situación para bien de los que le aman. Todas las cosas obran para bien para aquellos que le amamos, para aquellos que hemos depositado nuestra confianza en sus manos. Y después de esta exclamación de confianza en Dios, viene la primera petición de David. No perdamos de vista, mis hermanos, que David está pasando por situaciones difíciles. Ahí en el Salmo 25, 4, 5.
dice, yo te lo voy a leer en otra versión, Palabra de Dios para todo. Dice: Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Dice el 5: guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Salvador y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Esta es la primera petición de David en este salmo. Señor, enséñame a vivir a tu manera, dice esta versión. Muéstrame el camino que tú, Señor, seguirías. David está pidiendo ayuda a Dios, está pidiendo su guía. Y qué deseo tan hermoso en el corazón de David. Un deseo que debe estar en todos nosotros que hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios. David desea hacer la voluntad de Dios. Muéstrame el camino que tú seguirías. Imagínate, en cada circunstancia, en cada aflicción, en cada momento de aflicción, que tú y yo podamos orar como David. Señor, muéstrame el camino que tú seguirías. Es decir, quiero hacerlo como tú lo harías, Señor. Quiero hacerlo, como dice esta versión, quiero que me enseñes a vivir a tu manera. Y yo creo que es por lo que estamos aquí, ¿verdad? Levanta la mano si quieres vivir a la manera de Dios. Porque yo creo que ya hemos todos probado que vivir a nuestra manera no trae muchas cosas buenas, ¿verdad? Por no decir nada. Puros problemas. Entonces, que esta sea nuestra oración. Señor, enséñame a vivir tu manera y enséñame a hacer las cosas como tú las harías. Qué bonito, ¿verdad? Porque a eso vino Jesús, a enseñarnos de manera palpable cómo Él hace las cosas. Es Jesús la manifestación del corazón de Dios. Jesús con los enfermos, Jesús con los pecadores, Jesús con los que el mundo rechazaba, aún con lo peor, ¿verdad? Con lo que decían en aquel momento las prostitutas, los pecadores. ¿Y cuál era el corazón de Jesús? Él estaba ahí. Él siempre dispuesto a ayudar. Y cuando venían los momentos de aflicción que Jesús los tuvo, y fueron bastantes, Él salía adelante y nos enseña la manera. Que Dios nos muestre el camino que Él seguiría. No queremos hacerlo a nuestra manera ya. Queremos cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Porque en eso hay descanso. Y David entiende que no se trata de lo que él quiere o de lo que él piensa, aún en esta situación difícil, porque seguramente, y lo llevamos al terreno personal, cuando hay una situación en tu vida, tú tienes muchas maneras de salir, ¿verdad? Estás buscando diferentes maneras de salir adelante, tienes muchas salidas, fáciles o difíciles, como sea, pero tú te imaginas. Pero David entiende que no se trata de lo que él quiere. David entiende que no se trata de él, sino de que la voluntad de Dios sea cumplida en las situaciones que está pasando. Y podemos caer nosotros que en ocasiones venimos a Dios buscando lo nuestro nada más. Buscamos simplemente que Dios nos libre de alguna situación, prosperidad. Confiamos en Él, confiamos entre comillas, para tener algo que queremos. Porque yo he conocido personas que se acercan a Jesús, a las iglesias, para que sus hijos cambien, para tener tranquilidad, para poder dormir. Pero esta no es la fe verdadera. Lo que Dios quiere de nosotros y quiere que sepas el día de hoy y que afirmes en tu corazón es que debemos de ser como David, desear hacerlo a la manera de Dios. Que tú y yo salgamos de aquí hoy
y podamos seguir el camino que Él seguiría, no el camino por el que nosotros queramos. Porque a veces Dios nos pone en situaciones complicadas, donde a veces no hacer nada es mejor para nosotros, sin incomodarnos ni meternos tanto, sin tener problemas. Pero lo importante es, en cada situación, ¿qué es lo que Dios haría? A veces nos quedamos callados cuando hay que hablar, para no entrar en discusión. Y luego decimos frases como que, no, es que no, estás viendo que están hablando, que hay la oportunidad para compartir, que, no sé, hay oportunidades donde Dios te dice comparte, ¿verdad? No hay para dónde hacerse, Dios te lo pone ahí. Y tú dices, no, pues para no entrar, ¿para qué confrontar, verdad? No, pues no conocen a Dios. Si les digo no me van a entender. ¿Y por qué crees que estás ahí? Pues para que les enseñes, para que manifiestes la luz de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús haría? ¿Qué es lo que Jesús hizo? Imagínate que Él pensara de esta manera. No, es que pues no entienden. Tantos profetas que les he enviado y los matan a cada rato. ¿Para qué voy? Es mejor no entrar en discusión. ¿Para qué caer en discordias? No, Él no solamente entró en discusión, Él murió para que pudieras ver su propósito, el propósito de Dios. Y esta petición de David a Dios nos da ejemplo del deseo genuino de alguien que ha entregado su alma a Dios, como veíamos en los primeros pasajes. Señor, ¿verdad? Señor, a ti levanto mi alma. Esta petición a Dios es la manifestación de que David había entregado su vida a Dios. Y yo te quiero preguntar, ¿quieres saber si realmente has entregado por completo tu vida a Dios? Pues entonces sería bueno que analizáramos nuestras oraciones. Porque si en tu oración está el deseo genuino de que Él te enseñe a vivir a su manera y que nos enseñe a tomar el camino que Él tomaría en todas las circunstancias, entonces es una manifestación de que has entregado tu vida a Dios. Porque a veces no es así, hermano. Nuestras oraciones están llenas de: Señor, líbrame de esto. Señor, tú sabes lo que necesito. Señor, no dejes que me pase. Sáname, ayúdame. Y esto es genuino, hermano. Qué bueno que vas a Dios y lo pides. De hecho, inclusive aquí tenemos peticiones de oración y las suben y nos ocupamos de ello también. Y síguelo haciendo. Pero lo que Dios nos habla el día de hoy es animarnos a que por encima de todas tus peticiones esté hacer lo que Él haría. Esté el deseo genuino y ferviente de en todas las circunstancias hacer su voluntad, de tomar el camino que Él tomaría. ¿Y cuál es el camino que Jesús tomaría? Por eso nos fue dada la Escritura, hermano, para saber el actuar de Dios, para saber el actuar de Jesús. ¿Es la Escritura la revelación del corazón de Dios? Esta oración de David significa una cosa: Señor, engrandécete en mi vida en medio de esta circunstancia. Y es algo que tú y yo debemos de anhelar, que esta situación por la que yo estoy viviendo engrandezca al Señor. No librarme por librarme, sino que mi situación pueda engrandecer lo que Dios está haciendo en mí. Como de repente pasamos, ¿verdad? ¿Cómo Dios se va a glorificar en esto? Estás pasando por un momento difícil y piensa cómo Dios se va a engrandecer, cómo Dios se va a agradar de tu obediencia, de soportar con paciencia la prueba, con un corazón genuino, tener esperanza en Él.
Así que, hermano, cuando nos encontremos en cualquier situación difícil o en esta situación difícil por la que estás batallando, sea la que sea, dile al Señor: Señor, que esta situación te engrandezca a ti y que pueda servir para testimonio a otros, primeramente para mí mismo, a mi familia, a mi iglesia y a donde tú me lleves. Que sea evidente que Dios está obrando en tu vida. Para eso Dios pone aflicciones, para manifestarse en ti. Versículo 5, de ahí donde estamos, dice: guíame y enséñame tu verdad. Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Salvador y en ti pongo mi esperanza. Es decir, Señor, guíame y enséñame, porque en ti he puesto mi futuro. Guíame y enséñame tu verdad. David sigue con el mismo pensamiento del pasaje anterior, poniendo en Dios la petición de que Él sea su guía, en la situación que pasa, y añade: enséñame tu verdad. La idea aquí es Él buscando saber y entender qué es lo verdaderamente correcto, qué es lo verdaderamente agradable a Dios, pero con la intención de seguirlo. No conocer por conocer, sino con la intención de aprender y actuar. Qué bueno, hermano, qué bueno es el deseo de conocer la verdad, pero con la intención de hacerla nuestra vida. Qué bueno es estudiar la Escritura, qué bueno es venir a la congregación. Saben que siempre los hemos animado a eso. Qué bueno es venir con el deseo que Dios te hable. ¿Veniste hoy con el deseo que Dios te hable? Levanta tu mano. ¿Veniste con el deseo de que Dios te hable? ¿Tienes la intención de hacer lo que Dios te muestre? Hay que ocuparnos en eso. Hay que invertir el tiempo. Hay que venir con la expectativa de qué Dios nos va a hablar y qué es lo que vamos a hacer después de que Dios nos haya hablado. David expresa su deseo de ser guiado por Dios. ¿Y cómo tú y yo recibimos la guía de Dios? El primer paso, mi hermano, para ser guiado por Dios, ¿sí quieres ser guiado por Dios? El primer paso, mi hermano, para ser guiado por Dios es de verdad querer ser guiado por Dios. Parece absurdo, ¿verdad? Pero así es muchas veces. A veces: Señor, háblame, muéstrame qué voy a hacer. Yo, tu voluntad, Señor. Y después Dios nos da la respuesta en su palabra y no hacemos nada. El primer paso para que tú seas guiado por Dios, para que tu vida sea guiada por Dios, es disponerse a ser guiado por Él y entender que Dios te guía principalmente por su palabra. Es su palabra la guía de todos nosotros. Porque tú eres mi Salvador, dice este pasaje, y en ti pongo siempre, no a veces, siempre, es decir, en toda situación, toda mi esperanza, es decir, toda mi confianza. No, confío en Dios y también en mi capacidad. Confío en el consejo de Dios y también en mi propio consejo, en mi propio pensamiento. Toda mi esperanza, toda tu esperanza debe de estar en Dios. Siempre que pasa algo en tu vida, tenemos la esperanza de que algo pase. Yo difiero con la frase que dice: pues es que yo perdí toda esperanza. Muchas personas de repente dicen eso, ¿verdad? Las que no conocen a Dios: no, ya no hay esperanza, ya no hay de otra, como por ahí se dice. Porque las personas, aún que dicen haber perdido toda esperanza,
aquellas que buscan inclusive quitarse la vida, no hay esperanza. Y se quitan la vida o pretenden quitarse la vida, tienen la esperanza de que todo acabe, ¿sí o no? Tienen la esperanza de ya dejar de sentir, pensar, preocuparse. Cuando de repente falta la economía, bueno, a veces de repente, a veces porque somos malos administradores, ¿verdad? Pero cuando falta, tenemos la esperanza de que algo pase. Cuando falta el trabajo, a veces que hay situaciones con la pareja, con los hijos, con la familia, esperamos que algo pase, que vengan y se reconcilien. Podemos poner esperanzas en muchas situaciones, pero lo mejor es poner nuestra confianza en Dios, es decir, poner nuestra esperanza en Dios. Es decir, saber que Dios va a obrar y va a producir algo en esta situación. Porque ¿cuántos de nosotros cuando hay situaciones esperan que sea el otro, esperamos que el otro cambie? Si tenemos situaciones en casa, ay Señor, cámbialo. Es difícil con los hijos, ay Señor, cámbialos. Es difícil en el trabajo, ay Señor, cámbialos. Y estamos esperando en otra persona. Sutilmente ya estás poniendo tu confianza en que el otro cambie. Así es que deja de hacerlo en tus fuerzas y pon tu esperanza en Dios. Mejor de esperar y decirle a la otra persona, cambia. Mejor dile al Señor, Señor, yo confío en ti. Mi esperanza está en ti. Porque a veces nos queremos poner en el lugar de Dios, hermanos. Queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Queremos nosotros convencer a las personas de sus acciones, ¿verdad? Como dice la Escritura, ¿no? De pecado, justicia y juicio, que es la obra del Espíritu Santo. Y a veces nos queremos poner en su lugar diciendo, no es que tengo que hacerle entender. Yo te pregunto, ¿qué es mejor? En tu experiencia, ¿qué es mejor? ¿Que Dios les enseñe a las personas o que tú les enseñes lo que hay que cambiar? Que lo haga Dios, ¿verdad? Nosotros generalmente siempre la regamos. Esto no quiere decir que no hagas tu trabajo. Esto no quiere decir que no hables, enseñes, que no des testimonio. Pero cuando hay una circunstancia con otra persona y hay obstinación o rebeldía, ten esperanza en Dios y déjaselo a Él. Pon tu esperanza en Dios, Él no te va a defraudar. Y cuando pidas ayuda a Dios, ten confianza en el que viene en tu auxilio y lo hará. Y Él va a hacer lo mejor que Él sabe que es. Él jamás te va a dejar en espera. Dios jamás te deja en espera. Y fíjate, hay veces que Dios no contesta oraciones, ¿verdad? O a ti te contesta todas. A mí no me contesta todas. Hay veces que Dios no contesta tu oración. Pero yo te aseguro algo. Dios está obrando. Dios, esa es su respuesta, que Dios está obrando, lo veas o no. Y David lo entendía. Por eso, aunque él no tenía respuestas de Dios, él sabía que Dios estaba obrando. Eso es lo que Dios quiere afirmarnos el día de hoy. Dios está trabajando. Yo te puedo decir que Dios está obrando en toda situación. A veces no lo vemos, a veces es bien difícil, pero Dios está obrando. Uno de repente, ¿sí o no? Uno quisiera orar a Dios y de repente escuchar unos relámpagos, truenos, escuchar la voz audible de Dios, que alguien venga y te dé una palabra profética. Uno quisiera esas cosas. Pero la realidad es que Dios obra en todo momento y en cada circunstancia. Y si tú estás atento, si tu corazón es como el David, Señor, enséñame a hacer las cosas como tú las haces, enséñame a vivir a tu manera, yo te aseguro que te vas a dar cuenta. Espera en Él. Pero mi hermano, realmente espera en Él.
Fíjate lo que Pablo dice en 1 Corintios 9, 24, 26. No lo busques, te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Está hablando Pablo en un lenguaje deportivo acerca de la carrera, ya lo saben, ¿verdad? En el versículo 24 dice: cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así es que corran para ganar, es decir, corran esperando ganar, alcanzarlo. Y luego dice el 25: todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Y luego dice el 26: por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores, dice esta versión, que solo dan golpes al aire, como salga. Eso es lo que no debemos de hacer. No debemos vivir nuestra vida dando golpes al aire. Debemos de ser certeros, es decir, certeros en quien hemos confiado, tener un objetivo. Esto nos habla de una esperanza real. Vive tus días confiando en Dios, realmente confiando en Dios, en todo lo que acontezca. Dios está obrando. Deja de dar golpes al aire. Los que saben de box dicen que son los golpes al aire los que más cansan y los que desequilibran. No sé si lo has escuchado. Cuando no le atinan, cansa mucho y te puedes desequilibrar. Son muy desgastantes y pueden inclusive ocurrir lesiones. Así es que, hermano, corre la carrera, pelea tu batalla, la que estás viviendo hoy, no la que te estás imaginando. Conecta los golpes. Sé certero en tu confianza en Dios. No sea que te encuentres dando golpe al aire sin sentido, vano. Como nos decía el pastor José Luis este domingo, ¿verdad? Los que pudieron venir o los que escucharon, que a veces trabajamos en vano, ¿verdad? Decía, si Dios no edifica la casa, en vano construimos, en vano trabajamos. Golpes al aire. No, seamos certeros. De verdad esperemos en Dios. Dice Hebreos 10:23, dice: mantengamos firme, la esperanza que profesamos. Que tú dices creer en Dios, mantente firme en eso, porque fiel es el que hizo la promesa. Fiel es en quien tenemos esperanza. Proverbios 13:12 dice: la esperanza frustrada aflige el corazón. Es decir, cuando confías en algo que no es Dios, siempre va a haber aflicción y siempre va a haber desilusión. Y luego continúa el proverbio diciendo: pero el deseo cumplido es un árbol de vida. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros en esta comparación con un árbol de vida, con raíces profundas, lleno de vida, con fruto, listo para bendecir a los que se acercan a ti y toman un fruto de ti. Eso es los que esperan en Dios. Y seguimos con el Salmo 25, porque después de que David pide a Dios su guía, que muestre su verdad y declara que su esperanza está en Dios, David viene a hacer una segunda petición. Vamos al versículo 6 y 7, y Salmo 25, 6 y 7. Dice así: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, eternas, no decaen. De los pecados de mi juventud y de mis momentos de rebelión, no te acuerdes. Acuérdate de quién eres tú y no te acuerdes de quién soy yo, ¿verdad? Me acuerdo de tus bondades, pero no quiero acordarme de todo lo malo que he hecho. Y luego sigue: conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Dios. No solo David pide a Dios su guía, sino que aquí dice: Señor, no te acuerdes de mis rebeliones, aún de los pecados de mi juventud. Posiblemente se está refiriendo a lo que había pasado, el asesinato y adulterio. No sabemos, pero de que había pecado en él, pues había, así como en nosotros, ¿verdad? Es que al mismo tiempo en que David pide la guía de Dios, está reconociendo que muchas veces él ha sido rebelde,
Y esto es importante, hermanos, porque David reconoce que aunque Dios siempre ha mostrado su guía, él reconoce que no siempre la ha obedecido. Y es una petición de alguien que ya ha fallado, como tú y como yo, ¿verdad? Pero Dios es bueno, por eso dice, por sus grandes misericordias, porque se compadece de nosotros, porque no nos paga conforme a nuestras iniquidades, porque aunque hemos fallado, si hoy vienes delante de Él y le dices, Señor, guíame por favor, en Él puedes confiar y Él va a obrar. Pero debemos de entender que muchas veces Él ha hablado y hemos desobedecido. Y muchas veces, inclusive, en circunstancias muy precisas, Señor, guíame. Y lo decimos y de repente Dios habla de una manera especial. Vemos en la Escritura y sabemos qué hacer. Y aunque le acabamos de pedir que nos guíe, al mismo tiempo decidimos no hacerlo. Y hacemos como si nada hubiera pasado. Dios siempre nos va a guiar si se lo pedimos. Y Él va a perdonar nuestras infidelidades, nuestros momentos de rebeldía. Porque la bondad de Dios es tal, mi hermano, que aunque somos desobedientes y no hacemos lo que Él nos dice, Él nos perdona y nos sigue mostrando el camino que debemos seguir. De tal manera que, mi hermano, es una invitación a que no te quedes en tus pecados pasados, como nos invitaba Dios las semanas pasadas. Pues Dios saca a la luz ciertas cosas para que vengas a Él, te arrepientas y volver a darte guía. Dios está listo para levantar tu vida. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no estamos listos para Dios. Gracias a Dios que Él no se cansa de nosotros. Gracias a Dios porque aunque fallamos, siempre hay la oportunidad de reivindicar nuestro camino. Habíamos hablado que para ser guiados por Dios, el primer paso es reconocerle y estar dispuestos a ser guiados, ¿verdad? Verdaderamente dispuestos. Y para esto es necesario la humildad y la mansedumbre. Fíjate lo que dice el Salmo 25. Vamos a continuar en el versículo 8 y 9. Dice, versículo 8: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Dice el 9: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Aunque estos pasajes tienen muchas cosas que podemos aprender, vamos a centrarnos en la humildad y la mansedumbre. Son necesarias, son insustituibles para ser guiados por Dios, para tener la protección de Dios. Encaminará a los humildes por el juicio, por lo recto. Y la humildad significa, o quiere decir alguien que está necesitado o que necesita, alguien pobre, no pobre de dinero, sino alguien que necesita de otra persona, que no tiene con qué. Y para recibir la guía de Dios es necesario reconocer que nosotros no podemos, que no nos alcanza. Por eso necesitamos a Dios. Dios da testimonio acerca de Moisés diciendo en Números 12:13, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era un hombre manso, un hombre que entendía que él no era nada sin Dios, que dependía totalmente de Él y que Él era pobre. Es decir, que Él sabía que no tenía nada delante de Dios, el que Él estaba vacío, hueco, sin nada de valor.
que todo lo que hacía era porque Dios lo hacía a través de él. Y mi hermano, en la humildad es necesario que entendamos que no podemos presentarnos delante de Dios como ricos, entre comillas. Delante de Dios como pudiendo obtener o comprar algo, hacer algo de valor ante Él. Porque para ser guiados por Él necesitamos reconocernos incapaces de guiarnos a nosotros mismos, incapaces de tomar buenas decisiones. Esto es la verdadera humildad. Es lo que necesitamos tú y yo para poder caminar con Dios. Reconocer que no podemos. Porque las cosas hechas a nuestra manera salen muy mal. Una humildad verdadera. Porque también hay una humildad falsa. Una humildad externa, una humildad, fingida. Es decir, que externa es una cosa, mucha piedad, pero por dentro no eres humilde. Te sientes capaz de hacer las cosas a tu manera. Y la palabra de Dios dice, sí, pero yo hago esto. Y vienes, levantas tus manos, pero realmente siempre haces lo que tú quieres. Esa es una falsa humildad. Como de repente los que están en la calle, no todos, pero los que de repente piden dinero fingiendo, ¿verdad?, una enfermedad, con los papeles del IMSS del 2000. Hay unos que sí son genuinos, ¿verdad? Es una falsa humildad. Y de repente tienen mucho dinero, ¿verdad? Pero son falsos. Mateo 5:3, fíjate lo que dice acerca de la humildad. Bienaventurados los pobres. ¿Qué significa humildad? Hacernos pobres, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y complementamos con la definición de esta palabra pobre, una persona mendiga, carente de valor. Alguien que pide sabiendo que realmente no tiene. Eso es lo que de verdad debemos de hacer tú y yo. Sabemos que no tenemos, que somos pobres delante de Dios, que lo necesitamos, que nuestra vida carece de valor sin Dios. Y por otro lado está la mansedumbre, como dice el Salmo 25:9, donde seguimos, encaminará a los humildes por el juicio. Y por otro lado, y enseñará a los mansos su carrera. Ser manso no significa ser débil o sinónimo de debilidad, sino una persona que verdaderamente tiene la fuerza de voluntad para poner su vida en las manos de Dios, dándole a Dios todo el control de su vida. Y la mansedumbre, enfáticamente o de manera resumida, es una persona mansa es una persona que deja de oponerse al gobierno de Dios. Es decir, es una persona que no se la pasa haciendo guerra con Dios. Una persona que siempre se la pasa luchando contra Dios. Es que Dios dice esto, sí, pero no es lo que quiere decir. Es una persona orgullosa que no es mansa. Siempre está luchando contra la voluntad de Dios. Dios quiere restaurarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere hacerte prosperar, pero tú luchas contra la voluntad de Dios, es decir, nunca haces lo que Dios te pide. Y a veces Dios nos habla y nos oponemos, no somos mansos. Pero luchar contra Dios, mi hermano, es derrota segura. Derrota para nosotros en nuestra vida. ¿Quién hay que luche contra Dios que salga victorioso? No ha existido. El mayor ejemplo es Satanás, ¿verdad? Un infierno creado para él, imagínate. Dice Mateo 5:5, nos vamos a la bienaventuranza. Dice lo que dice Jesús acerca de la mansedumbre. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y complementamos con esta definición. Alguien apacible, pacífico, alguien que se dispone y no lucha. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Que hagamos la paz con Dios.
que hagamos la paz con su palabra, que no estemos batallando contra Él, que te dispongas a verdaderamente ser guiado por Él. Y esto nos va a traer paz y tranquilidad. Porque quien encuentra a Dios y vive bajo su guía y su protección, encuentra la felicidad. La guía de Dios, el vivir bajo la guía de Dios, mi hermano, es vivir bajo su protección. Dios va a proteger a los que caminan bajo su gobierno. Pero cuando te sales del gobierno de Dios, cuando te sales de sus propósitos, quedas desprotegido. Si verdaderamente quieres prosperar en tu vida, prosperar como decía, ¿verdad? Heredarán el reino de los cielos. Es decir, si quieres prosperar en el reino de los cielos, quieres que el reino de los cielos crezca en ti, quieres crecer en carácter, quieres crecer para Dios, como decíamos al principio, quieres que Dios se engrandezca en tu vida, debemos de buscar la guía de Dios. Y la realidad, mi hermano, es que hay mucho que sacar de este salmo. Me quedé en una cuarta parte, pero yo confío en que es lo que Dios tiene para nosotros, la realidad. Ponte de pie. Quiero hacer un último comentario acerca de este salmo. Por favor, léelo en tu casa. Pídele a Dios que te revele lo que Él quiere enseñarte. En una parte del salmo, dice David en el versículo 19, Señor, imagínate las aflicciones que estaba pasando. Dice, mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Unos pasajes antes dice, en una petición de dolor le dice, Señor, mírame. Ahí en el versículo 16, mírame, ten misericordia de mí, porque estoy solo y estoy afligido. Y quiero decirte algo, mi hermano, David no estaba solo. Porque él a donde iba, dice la Escritura, que iban hombres valientes, muchos. Aunque no estaba ya en el reino, siempre estaba acompañado. ¿Por qué se sentía solo? Cuando vivimos batallando con Dios, cuando dejamos que los pecados no los confesamos, empezamos a sentirnos solos. Cuando dejamos que las aflicciones crezcan y dejamos que se vuele la imaginación y dejamos correr los sentimientos y las emociones, nos sentimos solos cuando no es verdad. Quiero decirte, hermano, que siempre Dios va a estar ahí contigo. Pero no solo eso, Dios te ha puesto en una iglesia. Tienes a muchos hermanos. No hay reunión que no les digamos, ahí están las peticiones, acércate. Vemos siempre ha estado dispuesto a darles consejo. Siempre han estado ahí, siempre hemos estado ahí para ustedes. No es necesario que te sientas solo. Tu mente te puede engañar. La circunstancia que estés pasando, apóyate en tus hermanos. Somos un cuerpo. No te estoy diciendo que expongas tu vida a todas las personas. Yo a veces he venido con situaciones, de repente Memo me abraza, o Iván, o alguien de ustedes, y es como Dios abrazándome. A veces sí externo cosas, porque somos un cuerpo. No es necesario que te sientas solo, porque después David dice esto que yo les decía, Señor, mis enemigos se multiplican. Y bien triste lo que dice, y con odio violento, me aborrecen. Era una realidad, sus enemigos se multiplicaban. Él estaba pasándola mal. Y yo sé que no te está persiguiendo, ¿verdad? No te está esperando afuera con un cuerno de chivo, pero sí los enemigos se multiplican. Tus pensamientos se multiplican, se revolucionan. La corriente del mundo se revoluciona y está en contra de ti, haciéndote caer. Satanás no descansa, se multiplica.
Y algo que empezó con un pensamiento, algo que empezó con un desliz, se volvió un gigante enorme. Y lo ves enorme y como que te ahoga y te oprime. Pero no estás solo. Dios está ahí. No dejes que se hagan grandes. Son como gigantes que parecen imposibles vencer, pero no es así. Y termino con un pasaje ahí en 2 de Reyes 6:15, cuando Elías, el reino, lo rodearon los enemigos, y eran muchísimos contra poquitos, y Elías estaba ahí, y el ejército lo rodeó, estaban sitiados, y llega un siervo y le dice: Señor, mira cuántos son contra nosotros que somos poquitos, nos van a matar. Señor, ábrele los ojos. Y vio los ángeles, multitudes. ¿Y tú crees que ya se fueron a descansar? En ese momento estaban esperando la indicación de Dios de decir: vayan, sálvenlos, líbrenlos. ¿Y qué crees que va a hacer hoy? ¿Que te va a dejar caer? No estás solo. Pídele a Dios: ábreme los ojos, déjame ver lo que está pasando, déjame ver que tú eres mayor que todos, que tú eres mayor que mis pensamientos, mayor que mis angustias, eres mayor a mi dolor. Muchos de nosotros somos guías de nuestra familia, hermanos. ¿Y cómo podemos guiar a alguien cuando nosotros mismos necesitamos ser guiados por Dios y no lo hacemos? Entonces, hermanos, descansemos, pongamos verdaderamente nuestra esperanza en Dios. Poner tu esperanza en Dios es poner tu futuro en sus manos. ¿Vas a poner tu futuro en sus manos? El futuro no es mañana, es ahorita, un segundo después. ¿Sale? Vamos a orar. Lo que Dios habló en tu corazón, eso es lo que habla. Como decía David, ¿Cómo vamos a empezar a ser guiados por Dios? Si tú quieres empezar hoy a ser guiado por Dios, haz lo que hizo David. Señor, a ti levanto mi alma. Señor, en ti y solamente en ti confío. Y Dios va a empezar a ordenar lo que está desordenado. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque veníamos esperando que tú nos hablaras y tú nos hablaste. Y no solamente hoy nos hablaste, Señor, nos hablaste a través del día de hoy, el día de ayer. Nos hablas constantemente, Señor. Gracias por decirme que no estoy solo. Gracias por decirme, Señor, que tú estás aquí y eres fiel para poner mi vida en tus manos. Señor, quiero expresar estas palabras y quiero pedirte que las hagas vida en mí. Señor, así como decía David, enséñame, Señor, a vivir a tu manera. Muéstranos el camino que tú, Señor, seguirías. Pongo mis circunstancias delante de ti, Señor, y te pido que me guíes para hacer lo que tú harías. Desarrolla en mí tu corazón y que toda circunstancia, toda situación sea para engrandecer tu nombre, Señor. Que ya no me acuerde y llore, Señor, que ya me acuerde de las circunstancias y pueda decir: sí me pasó, pero Dios se glorificó. Si eran grandes los enemigos, sí se multiplicaron, pero Dios los venció. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tienes cosas maravillosas para nosotros. Tu iglesia quiere decirte que lo queremos hacer a tu manera. Queremos ser humildes, queremos ser mansos, queremos dejar de luchar contra tu palabra, Señor. Y yo tengo la esperanza, Señor, como dice tu palabra, que esta preciosa obra que comenzaste en mi corazón, defectuoso y pecador, la terminarás. Y eso me hace feliz, Señor. En tus manos pongo mi futuro, Señor. Gracias por hablarme. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano.
Bueno, mis hermanos, se llevan tarea, lean el Salmo completo y sigamos esforzándonos. No están solos, mis hermanos. Está Dios y nosotros somos sus hermanos. Dios les bendiga.